Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, una vez más los saludamos, ¿sí? A todos los que puedan estar con nosotros. Eh, en este momento, en este momento, sí, hermano Carlos, lo tenemos hoy de visita. Esperemos que el sonido pueda estar saliendo bien, que podamos tener una conversación amena. Creo que es un tema importante, mi hermano Carlos. Sí, hoy tenemos con nosotros al pastor Carlos del Pino, ¿verdad? Con el cual vamos a conversar, vamos a hablar, ¿sí? Un tema que es bastante, es muy importante por estos días. Hermano Carlos. Buenas noches, paz, bendiciones para todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo supuestamente. Que Dios les Amén. bendiga en esta noche, que sea una noche de bendición, donde vamos a hablar de las Sagradas Escrituras, donde estaremos mirando un tema tan importante como es la segunda venida de Cristo, la segunda venida del gran Rey, que Amén. establecerá un reino que es tan mencionado y conocido como el milenio. Bien, creo que, hermano Carlos, sobre este tema en particular, creo que hay varias cosas, ¿verdad?, para considerar. Primero, cuando nosotros hablamos del milenio, ¿sí? Eh, a veces he oído cuando se habla del milenio que está en un solo capítulo de la Biblia, el milenio. ¿Será verdad el que es así? Nosotros tenemos un registro bíblico que a través de las Sagradas Escrituras, desde el principio de todas las cosas que Dios creó, habla del milenio, habla en distintas formas, lo representa, lo mencionan los profetas, como los salmos están hablando de ese día que se va a establecer un reino en la Bien. tierra. O sea, entonces usted lo que me está diciendo, que cuando hablamos del milenio, que cuando hablamos del reino del Mesías, el reino está hablando desde el principio, desde el comienzo. Exactamente, así lo dijo allí, por ejemplo, un capítulo que habla el libro de Génesis, en el capítulo 49 de Génesis. Ahí, ¿no es cierto?, habla de que se iba a establecer un reino y que si nosotros lo vemos a través de las escrituras, podemos verlo también en qué lugar geográficamente se iba a establecer o se va a establecer ese reino. Claro, por allí creo que es bueno cuando, hermano, mi hermano Carlos, cuando recordamos, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿De qué es lo que se habló? ¿Verdad? En Génesis 49. Porque uno dice, por ejemplo, sí, pero el milenio pareciera que habla solamente el capítulo 20 del Apocalipsis. Ahora, cuando hablamos del reino del Mesías, cuando hablamos del reino del Señor, está establecido desde siempre. Su lugar, dónde iba a ser, cómo iba a ser, con quién iba a ser. ¿Sí? Amén. Y también dice quién iba a tomar ese reino, quién iba a ser el rey, que iba a tomar, ¿no es cierto?, ese lugar en ese reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Amén, amén. Recuerdo una cita bíblica, Pablito, allí en el capítulo 19 del libro de Lucas, eh, el verso 12, dice que un hombre noble fue a un país lejano a recibir un reino. ¿Sí? Amén. Eh, pero también lo hablan los salmos. Eh, por ejemplo, el capítulo 2 de Salmos. Claro, Eh, creo que es importante, ¿sí? Recordar bien el verso. A ver si lo tenemos por aquí, el verso. Vamos a, buscarlo, Pablito, vamos a ver sí, cómo nos dice. Lucas sí, nos dice de esta forma, lo que estaba citando. sí. Capítulo 19 de Lucas, el verso 12, nos habla de esta forma. Dice, así que dijo, cierto hombre de la nobleza, es como que le refirió una parábola, ¿verdad? Amén. Dice, cierto hombre de la nobleza partió a un país lejano para recibir un reino Y y volver. volver. Amén. O sea, está desde acá, hablaba de sí mismo, ¿verdad? Fue a recibir un reino, ¿sí? Para Para volver, volver. para establecer ese reino. Y lo que usted estaba diciendo, cuando él viene a nacer, ¿qué es lo que nos decía? El capítulo
1 del libro de Lucas, cuando nace este rey que mencionó antes la Escritura, lo hablaron los profetas, dice que este será llamado Hijo del Altísimo. Amén. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El trono de David, su padre. O sea, pero ese trono no está en el cielo, ¿verdad? Eso es lo importante que nos respalde la Escritura, de que ese reino, geográficamente nosotros lo encontramos en una parte, ¿no es cierto?, que el reino de David fue allí en Jerusalén. Amén. Ese fue ese reino que a través de la profecía venía, ¿no es cierto?, hablando, y que ahí se va a establecer ese reino de ese rey que nosotros esperamos y que fue a ese país lejano para recibir ese reino y volver y establecerlo en la casa de David su padre, como lo mencionan todas las escrituras. Creo que lo que me acaba de decir, a ver, hermano Carlos, por ahí uno es medio duro a veces de entender, ¿sí? Lo que usted me está diciendo, ¿verdad? De que este rey, el reino del Señor, el reino del Mesías, ¿sí? Que él iba a venir a reinar en la casa de David, en el lugar de David. O sea, entonces, ¿qué tenemos que echar mano, recordar cómo era el juramento que hizo con David? Allá, ¿cuál era el capítulo 8 por allí de Primera de Reyes? Capítulo 7, exactamente. 7. Capítulo 7 de segunda habla, ¿no es cierto?, de esa promesa. Que no iba a faltar un rey. Que no iba a faltar. Y yo quisiera que bueno, como estamos hablando, ¿no es cierto?, que se va a establecer, que viene, que todos sabemos, que todo lector bíblico habla de la venida del Señor. Yo quisiera que volviéramos un poquito a Daniel, porque hay un suceso muy importante que relata la palabra, que relata los profetas, y en este caso, en esta oportunidad, podemos ver a Daniel en el capítulo 2, donde dice que para que se pueda establecer este reino acá en la tierra, o más bien dicho, como dice la Escritura allí en Jerusalén, en la casa de David, su padre, vemos que las Escrituras relatan que tiene que caer todos los imperios mundiales, todo poder, todo dominio, y quisiera que lo veamos. Claro, ahí estamos mostrando ahora, ¿sí?, el texto, y estamos mostrando una imagen por allí. Bueno, es una estatua media moderna, ¿no? Pero bueno, es lo que ha salido, ¿sí? Y es lo que vio Daniel de alguna manera, ¿sí? Una cabeza de oro, ¿sí? El torso se puede decir que era de plata, ¿verdad? Después tenía en la parte de los muslos también, ¿sí?, que era de bronce, y teníamos las piernas que eran de hierro, y los dedos, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Bien, esto es lo que interpretó Daniel de estos reinos, ¿sí? Y que estos iban a ser unos reinos tremendos, que dicho sea de paso, esos reinos han llegado hasta nuestros días, hermano Carlos. Han llegado con un poder, podemos llamarlo, ¿no es cierto?, político, militar, pero también espiritual. Porque en el fondo de todo esto, todos aquellos imperios tenían sus adoraciones no al Dios verdadero, no al Dios creador del universo, sino, ¿no es cierto?, a otros dioses. Entonces, ¿por qué es tan importante que recordemos esta parte? Si nosotros vemos el imperio que habla Daniel, los primeros fueron Babilonia, por Nabucodonosor, que fue un poder mundial. Después gobernaron y reinaron en el mundo los medos y los persas. Y después Alejandro Magno, el gran conquistador. Y rápido conquistador. Lo hizo en tiempo tremendamente muy rápido. Y le sucedió Roma.
A ver, aguántame un poquito acá. Porque si tenemos que hablar de estos reinos que se terminaron, todos estos reinos, los imperios, estos que acaba de nombrar, todos estos imperios, de algún modo, subyugaron a Israel. De algún modo, oprimieron a Israel. Y no lo oprimieron solamente como personas, sino lo oprimieron, digamos, como lo que ellos tenían que obedecer, como lo que ellos tenían que obedecer al Altísimo, a nuestro Señor, tenían que rendirle honor y gloria. Pero de pronto, si no rendían el culto a ellos mismos, o a las estatuas, o a las imágenes, los terminaban matando. Y ninguno de estos fue la excepción. Todos hicieron lo mismo. Todos hicieron lo mismo. Sucedió con los babilónicos, sucedió en el tiempo de los medo-persas, cuando allí Amán dijo que había un pueblo diferente, tenía leyes diferentes, adoraba a un Dios único y verdadero. Entonces, no convenía dejarlos vivir. Amén. No convenía que vivieran. O sea que todos estos imperios, como vos bien decís, Pablito. Hermano, ¿y si lo interrumpo? Adelante, adelante. Cuando hablamos a veces que hay un pueblo diferente, y este pueblo diferente tiene costumbres diferentes que hace, pero al mismo tiempo hay costumbres del rey que no obedece. ¿Eso se terminó en algún momento, eso que está hablando? ¿O continúa hasta el día de hoy también? Eso continúa hasta el día de hoy, porque si nosotros vemos en estos 4 imperios, el cuarto poder, o Roma, o para ser más preciso, el Vaticano, Amén. donde está la sede, ¿no es cierto?, central, donde allí maneja el mundo, manejan gobiernos, se maneja el poder. Si nosotros vemos en la historia, ¿no es cierto?, vemos que este cuarto poder persiguió y mató, destruyó, torturó a todos los que tenían esta adoración al Dios verdadero. Encontramos dentro de eso un periodo de 1200 años donde fue perseguida todos aquellos hermanos que guardaban la fe, donde eran guardadores de los mandamientos de Dios, de las leyes divinas, de estatutos de Dios. ¿Y cuál era la persecución de este cuarto poder? Aquellos fieles adoradores de la verdad. Se les perseguía, ¿no es cierto?, porque eran distinguidos en sus formas de adorar, en sus formas de servir al Dios verdadero. Entonces, qué importante es que podamos hacer un alto en esto, que estos 4 poderes han estado en contra de la verdadera adoración al Dios verdadero. Amén. Creo que lo que acaba de decir es un resumen, pero muy, muy importante. Cuando estamos hablando de Daniel 2:34, y después cuando empezamos a hablar del capítulo 7 de Daniel, que ahora los representa como animales, como bestias, ¿sí? Y que esta última que viene, que es Roma, y que lo hace una bestia muy diferente a las anteriores. Y estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Estamos hablando de la misma cosa y estamos hablando, ¿por qué no decirlo? Por recordar estos 1260 años y que por allí hay una enorme confusión con ese capítulo 12, ¿sí?, de Apocalipsis, que lo traemos para nuestros días. Hay un error muy grande en eso, Pablito, porque el capítulo que recordás de Daniel 7 habla de este cuarto imperio, de todas las atrocidades, de todo lo que sucedió. Por ejemplo, dice, ¿no es cierto?, también que en el verso anterior, que él, en esta gran guerra que hizo frente, ¿no es cierto?, al pueblo de Dios, pensó en cambiar los tiempos. Hermano Carlos, perdón. Sí. No sé, mi hermano Ariel, ¿está saliendo bien? ¿Se nos escucha bien? Bien. Listo, no tenemos ningún problema, hermano Carlos. Bien. ¿Sí? Aparentemente está, Bueno, está gracias todo, a Dios. Está todo en orden. Sí. Sigamos. Bueno, quería solamente recordar, sin perder el hilo, el horizonte de lo que estamos hablando. Dicen, pensarán en cambiar los tiempos, la ley, y serán entregados en sus manos por tiempo y la mitad de un tiempo. Wow. Eso
nosotros si vemos en los registros de la historia y en la palabra de Dios, ¿cuándo se cumplió, Pablo? ¿Cuándo tuvo un cumplimiento? Si nosotros empezamos a mirar, y creo que o sea, cuando hablamos de esto, hay un tema muy recurrente, creo que es bueno a veces, perdón, un tema muy olvidado, que es el de la Inquisición. Y que por allí hoy muchos le llaman la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada. Bueno, todo lo contrario, porque el nombre era, ¿no es cierto?, matar, era destruir, perseguir a esa mujer, ¿no es cierto?, que fue llevada al desierto, a esa que estuvo, y bueno, por esa misericordia, por ese amor y por el poder de la palabra, fue también donde llegó hasta lo último de la tierra. Pero bueno, bien. Volvamos a... Creo que, o sea, y todo esto que estamos hablando ahora, todo esto que le agregamos, es en función, capítulo 2, y el sueño de esta estatua. Y que esta estatua, ¿sí? Esta estatua tiene que ser quebrantada, tiene que ser derribada. ¿Por qué? Porque en esta radican los 4 imperios, ¿sí? Si me permiten, tomo unos textos de Daniel. Sí, hermano. Y concluimos en esta parte. Por ejemplo, vemos el verso 24. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Amén. Estamos hablando justamente de este reino, que será el 5º reino, que se establecerá, destruirá todos estos poderes mundiales y se va a establecer este reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Este es el reino, este es el milenio, y esto es lo que el Señor Jesús, en sus enseñanzas, allí en el capítulo 24 del libro de Mateos, habló de muchos acontecimientos que van teniendo cumplimiento. En el primer siglo, cuando él anunció estas palabras, se cumplieron. Vino la destrucción de Jerusalén en el año 70. Han venido todas aquellas cosas que el maestro allí les dijo, de guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambres. Pero ¿qué más le dijo? Aún no es el fin. Todavía falta. Todavía falta. O sea, van a venir todas estas cosas, ¿sí? Pero todavía no es el fin. No es el fin. Es más, capaz que lo saco un poquito de tema, mi hermano Carlos. Pero, por ejemplo, lo que hoy estamos viviendo, las guerras que hoy se están desatando en Medio Oriente, ahora que cuando estamos hablando de guerras, ¿sí? Por allí había una cuestión muy dada, ¿verdad? De que estamos viviendo ya, estamos viviendo un fin, pero inmediato, no acá un tiempito más. Es como que ya, en forma inmediata, sí, muchísima gente está viendo un final con lo que está ocurriendo. Y hay un final tan cerca, ¿sí? Creo que está bueno también ver, o sea, este reino, que es el reino, ¿verdad?, del Señor, ese rey pendiente que, como leíamos, que no iba a faltar un varón que se siente en el trono de David, ¿sí? Pero bueno, creo que sobre esto hay mucho más inclusive para hablar. Bueno, sí, por ahí cualquier suceso que hoy ocurre, todos dicen está ahí, a la puerta está. Así es. Pero no nos adelantemos a los tiempos del Señor, porque Él dijo que sí iban a suceder todas estas cosas, pero el día ni la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo. Entonces, se han dado muchas fechas. Así es. Se han dado fechas, pero sí una cosa es muy cierta, que el Señor en aquellas palabras, en aquellas enseñanzas, dijo algo
que tenía que suceder y sería como final, por ejemplo, y será predicado Este evangelio. este evangelio. ¿Cuál evangelio? Este es el evangelio que se ha predicado a través del universo. Amén. El evangelio que comenzó allí con aquellas primeras palabras dichas en el Edén, donde Dios, ¿no es cierto?, creó allí un día tan importante como es el sábado, símbolo del milenio. Él creó en 6 días la creación que vemos y día a día vemos en el firmamento, el sol, la luna, las estrellas, obra de esas manos creadoras de ese Padre que Él lo hizo, ¿no es cierto?, y creó un séptimo día tan desconocido de todos los que hablan del milenio. O sea, desconocido y rechazado al mismo Y tiempo. rechazado. Claro, porque en 6 días fue creado y ese séptimo día, ¿qué símbolo tiene? Esto que estamos hablando. Justamente, esto que hoy nosotros, por la palabra de Dios, podemos afirmar, porque si no lo respaldamos en la palabra de Dios, no tiene sostén. Claro, claro. Pero vemos que desde el Edén, desde el principio, Dios anunció todas las cosas y su plan es perfecto. No necesitamos un plan B. Claro. ¿Podemos hacer un alto? Un pequeño, pero Hagamos un alto. pequeñito para. Aquí hay un par de saludos para usted, de mi hermano Aldo, la hermana Noemí, sí le están mandando un saludo. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? A todos los que nos están viendo, si les parece interesante lo que estamos diciendo, que lo compartan. ¿Sí? Que compartan este contenido y así que ayuda a que llegue, ¿sí?, a más personas, que es lo que todos estamos anhelando y lo que todos queremos también, ¿sí? Bueno, sigamos, mi hermano acá. Bien, agradecemos a aquellos que nos están acompañando en esta noche, Amén, que están, bueno, escuchándonos. Para nosotros también nos sentimos bendecidos. Quisiera seguir aportando algunos textos bíblicos de una preocupación que los discípulos también, andando con el maestro, les inquietaba acerca del fin del tiempo, cuándo sucederán estas cosas, qué señales habrán. Pero allí en el capítulo 1 del libro de los Hechos había una pregunta importante que los discípulos le dijeron a Jesús. Amén. ¿Te recordás, Paulito? Sí. Algo sí. así. A ver si estamos hablando A ver si del mismo estamos en la idioma. misma... El capítulo 1, el verso 6. Amén. ¿Sí? Y aquí esa pregunta, sí, que no hay muchas respuestas. Dice, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, tenían una duda, tenían una confusión ahí. Por lo que estaban viviendo, pareciera que como que estaban viendo que el reino ya se estaba restableciendo. Correcto. Y vos fíjate que cuánto conocían los discípulos, se ve que tenían un conocimiento bastante profundo de las Escrituras. Sabían bien. Porque en el capítulo 3, el verso 19, dice algo que está confirmado, ¿no? Donde dice que es necesario que el Hijo de Dios sea retenido allí arriba en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. ¿Sí? Pero todo. En el reino milenial habrá una restauración de todo también, completo. No va a faltar nada. Seremos restaurados, seremos transformados. O sea, es ese reino que nosotros anhelamos. Ya no existirá la muerte. Ya no va a existir este Pablo que por ahí tiene cosas que no le gustan al Señor, ¿sí? En el milenio seremos transformados, seremos cuerpos, pero seremos cuerpos como los ángeles. No vendrán a la memoria aquellas cosas que por ahí sufrimos. ¿Sí? Tampoco vamos a ser fantasmas como se suele suceder por allí, ¿no? Que se habla al respecto. Y comenzamos a entrar, ¿sí?, ya prácticamente al milenio propiamente dicho, con lo que está diciendo. No sé si me estoy adelantando. No, pero por eso le digo, hermano, que está describiendo ya lo que es este milenio, sí, pero ya propiamente dicho, con estos cuerpos glorificados, con estos cuerpos restaurados, y que es necesario
es necesario, ¿verdad?, de que sean transformados para un encuentro con el Señor. ¿Por qué no lo lees el texto de Filipenses? Nos dice de esta forma, ¿sí? Vamos a dar la lectura. Dice Filipenses 3:21, el cual, dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetará a sí mismo todas las cosas. O sea, está hablando, y si nosotros vemos, ¿sí?, de qué forma, de qué manera era el cuerpo de nuestro Mesías, de nuestro Maestro, después de la muerte. ¿Sí? Y nos está diciendo el apóstol Pablo que va a ser semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Sí? Está correcto, está muy interesante que, bueno, tendremos ese cuerpo de la gloria del Señor Jesús. Amén. Seremos transformados, seremos como Él, ¿sí? Entonces, qué importante es esto de ver que ese reino que viene, ese reino en lo cual nosotros por la fe anhelamos, y creo que es nuestra oración Amén. de poder llegar a ese reino, sucederán cosas muy, muy importantes para entrar, para prepararnos y para evitar ese reino. Yo quisiera que tomemos una lectura en Primera de Corintios. Ajá. Primera A de ver. Corintios. Voy a leer el verso 51. Sí. Dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. O sea, no podemos ir al encuentro de nuestro Maestro, de nuestro Rey, sin ser transformados. Con este cuerpo. O sea, los que hayamos quedado vivos, vamos a anotarnos ahí, vamos a creer de que vamos a estar allí, ¿verdad? O sea, tenemos dos opciones. O somos resucitados, o somos transformados. Si los que queden vivos hasta ese momento son transformados. O sea, este cuerpo miserable, este cuerpo con todos los defectos que tiene, este cuerpo carnal vendido al pecado, como nos dice Pablo, tiene que ser renovado, tiene que ser transformado. Eso nos dice la Escritura. Seremos transformados para entrar en ese reino. Por eso es tan importante que en ese reino milenial está hablando de la primera resurrección, que todos aquellos que anhelamos y esperamos y por la fe esperamos ese reino, seremos de la primera resurrección. Después habla de 1000 años después, que si el tiempo nos da, lo cerraremos por ahí, tomaremos algún texto. Sí. Pero mire, yo voy a seguir un poquito más la lectura donde dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Qué me podés decir de esta trompeta, Pablo? Bueno, si vamos a hablar de la final trompeta, estamos hablando de la última. Amén. Lo que quiere decir que hubieron otras anteriormente. ¿Sí? ¿Y por qué no decirlo? ¿Sí? En esta final trompeta, nuestro sumo rey y sumo sacerdote va a reunir a su pueblo, ¿verdad? Amén. Ahora, en cada fiesta de Yom Teruah, en cada fiesta, ¿verdad?, de trompetas, los sumos sacerdotes también congregaban al pueblo, ¿cierto? En una fiesta en particular, que era esta de la que estamos hablando en este momento, hermano Carlos, ¿sí? Que estamos hablando de esta solemnidad que se hace también, que es olvidada esta solemnidad. Pero hoy en estos días también se está hablando, ¿sí?, de la última trompeta y de la solemnidad de las trompetas. Y lo que el Señor viene al son de trompeta. Y que de esta manera los va a levantar. Van a oír su voz y van a oír la voz de la trompeta. Por eso lo de Dios es perfecto. Allí cuando fue creada esa trompeta, los sumos sacerdotes la tocaban y era para congregar al pueblo. Ahora Amén. Pablo dice al son de trompeta, y allí en el capítulo
24 también del libro de Mateos, dice que el mismo Señor va a enviar a sus ángeles por los 4 ángulos de la tierra. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito? Juntarlos. Juntarlos, Amén. congregarlos. O sea, el mensaje de allá del principio era un mensaje futuro. Yo sigo la lectura porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Porque es necesario, como bien decías Pablo, que esto corruptible, esta carne, ¿sí?, se vista de incorrupción y esto mortal se vista De inmortalidad. de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte Con victoria. con victoria. ¿Quién nos da a entender esta lectura? Que en el reino milenial ya no hay muerte, ya no hay un cuerpo carnal, ya habremos pasado de todas aquellas cosas que en esta vida se sufren, ya no habrá dolor, ya no habrá lágrimas. Será un reino donde gozaremos en la presencia de ese rey al que estamos esperando. Qué hermosa es la palabra cuando la podemos ver a la luz de las Escrituras. ¿Tú recordás, Pablo, de una pregunta que le hicieron los saduceos a Jesús? Sí, sí. Sí, Si vos sí. por ahí Sí. recordás la pregunta esta. Cuando tuvieron un problema con una mujer, ¿sí? Había una mujer que tuvo a 7 hermanos, los tuvo por marido, ¿sí? Y le preguntaron de cuál de estos, ¿sí?, iba a ser la mujer o con quién se iba a quedar allá en el reino. Y creo que por allí, digamos, surge, ¿sí? Surge esa inquietud también que puedan haber. Y por así, bueno, encontramos a lo mejor lo que estamos hablando, alguna mujer, pero podemos recordar los versos anteriores, lo que dice allí en Marcos, ¿sí? La situación. Podemos ver, dice allí en Marcos, habla de esta forma. Era una tentación, ¿no? Fue una Sí, tentación. una tentación. Partamos Sí. de esa base. Era una tentación que le estaban haciendo. Y decía de esta manera: hubo 7, Marcos capítulo 12, el verso 20, dice: hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió, sin dejar descendencia. Y bueno, la ley decía, si no dejaba descendencia, que su hermano la tome. Amén. Este tampoco la dejó, y el otro, y el otro, y el otro. No sé qué pasó, los 7, no sé qué pasó, pero bueno, los 7 venían malos. Ahora viene la pregunta de la tentación, en el verso 23. Y le dicen: en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. ¿Sí? Y decimos, bueno, ¿con quién se va a quedar allá en el futuro? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Se acuerda usted también? Ahí la respuesta es: ignoráis las Escrituras. Primero, antes ¿Sí? que nada. Ignoráis las Escrituras o el plan de Dios o los propósitos de Dios o lo que viene, ¿no es cierto? Ignoráis las Escrituras porque en el reino, ¿qué reino? El reino de los 1000 años, El el reino reino del Señor, del el Señor. reino que está anunciado desde Génesis para acá. Amén. Ese reino que se va a establecer, como dijimos, en la tierra. ¿Recordás lo que dice, antes de terminar de leer el verso? Sí. Lo que dice en las bienaventuranzas, capítulo 5 de Mateo: bienaventurados Los pacificadores, o los mansos. los mansos, ¿Sí? perdón. ¿Por qué? Bueno, Porque ellos heredarán la tierra. Amén. ¿Por qué, Pablito? Y no quiero, por ahí muchos dicen que van al cielo. Sí, sí, Pero sí. no hay ningún texto bíblico que respalde esta enseñanza. Pero bueno, vuelvo al pasaje de Marcos. Ignoráis las Escrituras, porque en el reino no se casarán Ni se darán en casamiento. Y Pablo lo confirma después, ¿no es cierto?, que el reino de Dios
no es Comida, comida ni bebida. ni bebida. O sea, Sí. qué interesante, qué importante es cuando entramos y podemos ver realmente qué es lo que va a ser el reino del gran rey, el reino milenial, que será un reino espiritual, será un reino no carnal, Amén. sino habrá transformación, habrá vida eterna, y por ahí podríamos tomar algunos pasajes, pero que ilustra la Escritura, ¿no es cierto?, que en un periodo de la humanidad van a haber nacimientos, pero Claro. eso sería... Bueno, creo que está entrando también, está entrando, digamos, en un tema que también es interesante, ¿verdad? Porque de pronto todo esto cambia y es como que básicamente estaríamos cambiando de tema, porque estamos hablando, por ejemplo, de mucha bendición, estaríamos hablando de muchas cosas que tienen que venir también. Ahora el asunto sería, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿De qué tiempo, sí, sería el que estaríamos conversando en este momento? Pero bueno, démosle un vasito de agua fría, ¿verdad? Al resto, otra vez tenemos mucho. Tiene unos cuantos, hermano, parece que lo quieren bastante por ahí. ¿Sí? Pablo, Tiene unos cuantos saludos por ahí. Pablo, antes que vos te salgas de ese toque que hiciste ahí, ¿no es cierto? Sí. Dijimos que en el milenio somos transformados, hay vida eterna, no hay corrupción, hay transformación, seremos cuerpos celestiales como los ángeles, no invisibles sino visibles, pero en una etapa habla, ¿no es cierto?, que los días de los hombres van a ser más, serán más largos, habrá mucha bendición, las mujeres darán hijos para bendición. Entonces, ese periodo por ahí en alguna oportunidad tendríamos que ocuparnos Y hablar de también. poder hablarnos, ¿sí? Solamente un repase para poder ordenarnos en los tiempos. Como dice Tesalonicenses en el capítulo 5. ¿Vos tenés un texto bíblico ahí para leer? Sí, o sea, mientras estábamos hablando, habían cosas que se me vienen a la mente, ¿sí? Y Yo cosas ya sabía eso, que algo... y cosas, por ejemplo, de que se van dando, como por ejemplo, lo que sucedía después de la muerte. O sea, ¿con quién, con qué- cuál de los hombres iba a quedar con esta mujer? Cuando hablamos de los 7, ¿sí? Y usted dijo algo importante. No ignoran por esto, porque ignoran antes que nada las escrituras y el poder de Dios, ¿sí? Y ahí les da una respuesta a la tentación que le hicieron. Pero ahora también es importante, si nosotros viéramos, por ejemplo, esta imagen, ¿sí? Y vemos la muerte, ¿sí? Lo que usted me preguntaba, y nos dice Isaías, el capítulo 65, el verso 20, ¿verdad? Y nos dice, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Entonces, a ver, ¿qué tenemos que decir sobre esto? Es como decir que en el milenio, porque yo sé que muchas personas, mucha gente, ¿verdad? Esto lo aplica al reino de los 1000 años. ¿Qué quiere decir? ¿Que en el reino de los 1000 años habrá muerte? Según lo que confirman las escrituras, en el reino milenial no hay ninguna cosa material. Es lo que usted acaba de leer hace un ratito, lo que le decía allí en Corintios. En Corintios dice que van a recibir la transformación. Dice, ¿verdad?, de que este cuerpo mortal va a ser llevado a la inmortalidad. ¿Sí? Y la segunda muerte no va a tener efecto en ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que nos está hablando el capítulo 65 y otras cosas más que allí ocurren, evidentemente es para otro tiempo, para otra época. ¿Sí? Por eso y no es el reino de los 1000 años. Sería muy interesante en alguna oportunidad tomar esta parte para ver que según el tiempo que habla las escrituras, y como dice Tesalonicenses acerca de los tiempos o las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba,
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Entonces sería importante de poder separar esto. Sí, sí. De poder sí. separar Fantástico, este sí. tiempo donde dice que el niño morirá de 100 años. No sé si eso todavía no ha ocurrido, porque yo no he escuchado que un niño viva 100 años. Que el Claro. pecador de 100 años será maldito. Que allí habrá una gran bendición. Entonces, por eso es importante que lo separemos del milenio esto, porque es terrenal, todas las promesas estas todavía son terrenales. O sea, y quedaría tranquilamente para hacer otro programa. Para ¿Sí? hacer otro programa y seguramente ahondar bien en este tema. Claro, claro. Sí, sí. Creo que sería interesante, en verdad sería muy importante, ¿sí? Hablar de esto. Pero bueno, continuando con la secuencia esta, ¿verdad? De este reino. O sea, ya estábamos viendo, a ver, usted hizo esta exposición, ¿sí? Decía, esto está anunciado desde el comienzo, desde el principio, ¿sí? Desde el principio le fue anunciando que este reino, y que a este sumo sacerdote, el pueblo se iba a congregar, que que el sumo sacerdote lo iba a llamar a reunión, ¿sí? Entonces, tenemos dos cosas acá. Por un lado, ¿sí? ¿Cómo participar en este reino? ¿Cómo participar, verdad, en el milenio? ¿Cómo participar en este reino en el cual el Señor viene a establecer aquí en la tierra? ¿Sí? Como decía allí en Mateo, como hablaban los salmos, ¿sí? Que ¿dónde va a ser ese reino? Aquí en la tierra. Amén. Qué importante es cuando un poquito ahondamos en la trompeta. Amén. ¿Sí? Qué importante es porque cuando hablamos de la trompeta tenemos que ver que lo que Dios creó es tan perfecto, todas las cosas anuncian los tiempos. Yo tomaba acá una lectura donde decía, porque nosotros sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Por qué tomaba también este texto bíblico? Está hablando de la venida del Señor, y decimos que andamos en luz. Decimos que andamos de día. O sea, el evangelio de la salvación es la luz que alumbra nuestro caminar. Amén. Y a la luz, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, decíamos allí en el Edén, en el principio fue creado un día de reposo, santo, sábado, sabbat, que tiene símbolos que se van a cumplir en este día que es el milenio. Pero en ese orden correlativo encontramos fiestas solemnes. Y cada solemnidad nos muestra una parte tan importante a cumplirse en el plan de la salvación, en el Evangelio, en la luz del Evangelio. Porque si nosotros vemos, en Génesis 1:14 fue creada las dos grandes lumbreras. ¿Y para Amén. qué fueron creadas? Para separar, para establecer los tiempos. Los tiempos. Y en otras versiones más claras dice, Sí. para poder conocer Las fiestas solemnes. Los Moabín. Los Moabín, que nos marcan el plan de la salvación. Amén. Creo que por allí es donde empezamos a entrar, ¿verdad? Y a ahondar que todo esto, como dice el profeta Isaías, dice algo así, ¿no? Que él está anunciando el fin desde el principio. ¿Sí? No Amén. desde la mitad. Anuncia el fin desde el comienzo. O sea, ya está establecido cómo va a ser, dónde va a ser, con quién va a ser.
el verso que usted recordaba de Lucas, ¿sí? Cuando nuestro maestro viene a nacer, ¿cuál es el mensaje ese del ángel para recordarlo una vez más? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenía que venir a hacer? Qué importante, por eso qué perfecto es el plan de Dios. Amén. Qué ¿Sí? perfecto y qué relación tan importante con sus fiestas solemnes, porque esos van marcando el paso, los tiempos, donde podemos nosotros conocer perfectamente los tiempos de Dios, su voluntad. Amén. Allí cuando nace, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios que venía a cumplir ese papel tan importante, estaba Simeón, un anciano del pueblo, que cuando le sucede eso tan tremendo, dice que cuando tomó a Jesús en sus brazos, ¿cuáles fueron sus palabras expresivas y de entender tanto? Dijo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de muchos pueblos, luz para ser revelada a los gentiles, ¿y qué más? Y la gloria de tu pueblo. De tu pueblo Israel. Qué grande cumplimiento de la palabra profética. Como lo dijo Pedro después, está tan relacionada. Tenemos la palabra profética, a la cual hacéis bien de estar atento, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. ¿Y qué más? Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, conociendo primeramente esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, amén, así es, hermano. Está entrando en calor ya, ¿eh? Sí, Está entrando en calor. Sí. Y creo que es bueno cuando esto surge, es bueno cuando esto se da, ¿sí? Porque seguramente del otro lado deben haber un sinfín de preguntas, ¿sí? Debe haber muchísimas preguntas que se van dando, porque hay momentos que este tipo de cosas es como que han quedado medio en el olvido, ¿sí? Este tipo de enseñanzas, digamos, ha ido quedando en el olvido. Entonces creo que está bueno retomar. Y está bueno saber nosotros hoy, ¿para qué nos sacrificamos? ¿Por qué hoy cada día nos acercamos, nos queremos acercar al trono de la gracia? Queremos entrar en su presencia. Pero el camino final, ¿a dónde queremos llegar? Al reino de Cristo. De eso se trata, ¿sí? Y ahora, tenemos que tener idea a dónde nos está invitando. Tenemos que saber cuál es el destino, ¿verdad? De este reinado, la venida del rey, el que viene en los 1000 años. Por eso era tan interesante, Paulito, de lo que nosotros decimos, y lo confirman las Sagradas Escrituras. Amén. Que el plan de Dios comenzó en el Edén, comenzó en Génesis 1, y su final será en el último capítulo del libro del Apocalipsis. Amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin. O sea, el todo, ¿no es cierto? Y no hay contradicciones. No. Dentro de eso nosotros podemos ver y respaldar todo texto bíblico que nosotros podamos entregar, compartir, debe tener el respaldo y el poder de la palabra. Amén, hermano. Pablito, mirá, por aquí tenía algún apunte. En cuanto a tantas cosas que se dicen sí. De la venida del Señor, que nos iremos, que nos llevará, que ¿sí? Iremos al cielo. Sí, es verdad, es verdad. Yo, con toda humildad, quisiera compartir con mi amigo, con mi vecino, con el que por ahí pueda compartir esta palabra, pero no he encontrado ningún registro bíblico de que nosotros nos vamos al cielo. No he encontrado tampoco ningún registro bíblico por ahí de que hay un periodo donde seremos raptados. Está complicando. Se complica, pero es importante que por ahí, si capaz que, porque si hay algo que falta que nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento, es importante que sí, que se hable. Que se hable, que sí. Por ejemplo, seguramente es un tema. Aquí tomé algunas cosas yo, por ejemplo, que el reino de Dios es visible. Dice que todo ojo le verá. ¿Estás buscando un verso?
Sí, ¿sí? no un verso exactamente, pero algo que se... Pero siga, siga, hermano. Sí, es audible, porque ¿qué vamos a escuchar nosotros? La trompeta, ¿se la vamos a escuchar o no? Amén. ¿Sí? Pero ¿Sí? para eso tenemos que guardar la trompeta. Claro. O sea, Sí, hay una festividad que se ha venido guardando a lo largo de toda la historia, ¿sí? Y hoy se habla de decir, bueno, cuando escuchemos o sea, ahora queremos escuchar la trompeta, ¿sí? Ahora queremos escuchar cómo es este simbolismo que está dando vuelta, ¿sí? Y cómo es que lo estamos esperando. Le quería leer algo que usted estaba diciendo, ¿no? ¿sí? A Que nos ver, dice allí en Lucas. Lucas dice el capítulo 17, ¿verdad? El verso 24, porque como el relámpago que hace fulgurar o que resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también, dice, será el Hijo del Hombre en su día. Cuando él venga, ¿sí? Es como ver, ¿sí? Eso que estamos mirando, hermano Carlos, ¿sí? en todo el universo se va a ver. Se ve. O sea, Sí. no es que sea secreto, ¿sí? O sea, no es secreto, no es para algunos, ¿sí? Sino que los van a ver. Y en esta ocasión, en su venida, lo van a ver buenos Y y malos. malos. Todo. En su venida lo ven buenos y malos. Malos. Y también dice, y los que lo traspasaron. Encima, ¿Sí? ¿sí? Encima. Creo que esta parte es la parte interesante, ¿verdad? Los ven buenos y malos. Ahora, lo que usted estaba diciendo hace un momento, ¿verdad? Y hacía mención, por ejemplo, a la transformación, a la resurrección, ¿sí? ¿Y los malos? Los malos, ¿sí? Por allí podemos ver un verso que medio que complica la situación, ¿verdad? Cuando decimos, y aquellos en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses nos habla, que aquellos van a ser muertos con el resplandor de su venida. Hermano, ¿quiénes son los que van a ser muertos con el resplandor de su venida? Va a ser uno que es lo que comúnmente se conoce como el anticristo, ese personaje el que va a morir. Yo considero que no habla de un personaje. Cuando habla, ¿no es cierto?, está hablando de un poder espiritual, de un poder que está contra la voluntad de Dios. Y todos los que son parte de ese poder, porque hay dos cosas solamente, porque lo que usted leía hace un momento, el capítulo 20, y los otros muertos no tornaron a vivir ¿hasta cuándo? Hasta que los 1000 años se cumplan. Bien, ahí creo que hay algo que es importante, hermano Carlos. ¿Sí? O sea, hay algo que recién pasados los 1000 años, ¿sí? El enemigo va a buscar, ¿verdad? A los otros, a los que quedaron. Pero ahora, claro, ¿dónde quedaron? Si quedaron por fuera del reino o quedaron muertos. Lo vamos a ver eso. Yo creo que eso lo vamos a ir ya llevando y lo veremos, ¿no es cierto? Tal vez con eso iremos a ir cerrando este capítulo del milenio. ¿Sí? Tan Ya interesante. tenemos una hora. Sí, no, estamos llegando recién a la hora. Sí. Sí, somos de 2, No, 3 pero horas por acá. vos sos larguero, Pablo. No. Hermano Carlos. Bueno, sigamos. Llegamos a la hora por lo menos. Bien. Yo tenía estos puntos anotados que es visible, audible, glorioso, porque así dice, que vendrá en su gloria. Amén. Vendrá Amén. con sus santos ángeles, establecerá ese reino glorioso y también será literal, porque no es algo invisible. No. Y podríamos entrar en muchos versos, pero ya en Apocalipsis nos dice, escóndenos de la presencia de aquel que va a venir. En aquellos días, ¿sí? Van a estar en una forma complicada. Bueno, estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Estamos hablando de otro
De otro evento, para no, de otro evento, para otro no tiempo. confundirlo, para no confundirlo. Para no confundir, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, creo que hasta aquí vamos, al menos nosotros nos estamos entendiendo. Sí. No nos dejaron ninguna, más allá de muchísimos saludos, de muchos saludos que hay, ¿sí? Pero no tenemos ninguna pregunta, no tenemos alguna inquietud. No sé si mi hermano Ariel ha visto algo, yo, bueno, no he visto nada yo. ¿Sí? Más allá de muchos saludos, ¿sí? Que han estado ahí con nosotros en este momento, ¿sí? Pero bueno, no he visto ninguna pregunta, ¿sí? Como para ir avanzando en todo esto. Entonces, por allí, si nosotros quisiéramos hacer un resumen, ¿verdad? Un resumen de todo lo hablado, es que hay mucho más Hay mucho. hay mucho más para Mucho. ahondar en todo esto. Tenemos que decir que el reino del Mesías, el reino de los 1000 años, ¿verdad? Ha abarcado todos los tiempos. Amén. Ha abarcado desde el mismo comienzo. Y hay algo, hermano, que creo que lo comenté el otro día. Hay momentos que, por ejemplo, se hablan cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de algunas fechas que han sido totalmente públicas, ¿sí? Por ejemplo, 1843, 1844, estamos hablando de la venida del Señor, que mucha gente lo esperó. No vamos a entrar en los detalles, simplemente vamos a decir que en 1843, 1844, en 1914 comienza otro periodo, ¿verdad? Por otra gente, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la intronización, por allí la intronización del Señor como Rey. Y que de ahí para acá, de 1914 para acá, se contaba una generación, ¿sí? 70, 80 años, y ya el Señor tendría que estar tomando su lugar. Y también venía en una forma casi invisible, podríamos llegar a decirlo. Que se iba a ver, en ese momento se habla, que se iba a ver con los ojos del entendimiento, ¿verdad? Bien, entonces si nosotros tenemos que hablar del reino, tenemos que hablar del milenio, no estamos hablando solamente del capítulo 20 del Apocalipsis, sino estamos hablando de promesa, estamos hablando de juramento, estamos hablando de lugar, estamos hablando de preparar un lugar, ¿sí? Porque hay un lugar que tiene que ser preparado, ¿verdad?, para esperar al Señor. Y ese lugar no es un pasaje al cielo, sino establecer lo que usted decía capítulo 5, ¿verdad? No juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén. ¿Por qué? Porque es la ciudad del gran rey. Del gran rey. O sea, estamos hablando, ahora sí estamos hablando de un lugar específico, ¿dónde va a estar? ¿Sí? Vio que si seguimos hablando quedan cosas para más tarde. Si nosotros tuviéramos que hablar de la Nueva Jerusalén, ¿es el reino de los 1000 años? No es el reino de los 1000 años, por eso qué importante cuando podemos tener los tiempos marcados en la profecía que nos hablan de los acontecimientos, de los que ya fueron, como lo dijo allí Juan, de las cosas que son, las que eran y las que han de venir. Amén. Los tiempos del Señor, el milenio, después del cumplimiento del milenio tendremos esa etapa que viene y que seguramente, como decíamos, van a quedar encadenados algunos temas para seguirlos. Claro. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Nueva Jerusalén. O sea que la Nueva Jerusalén estaríamos hablando de otra etapa. Otra etapa cuando el rey, el hijo, le entrega el reino a aquel que le dio todas las cosas. Y se somete a él. Y se somete también. Sí, ¿sí? Por eso que interesante es que podamos tener clara la palabra, que podamos ver, ¿no es cierto?, que después de este periodo de 1000 años, el Hijo entrega todo al Padre, se somete a Él y viene un nuevo cumplimiento, viene una etapa que, bueno, no es el tema que vamos claro, nos estaríamos saliendo del tema este. O sea que acá estamos hablando en la venida del Señor a establecer su reino. Cuando Él viene a establecer su reino, o sea, se da origen a la resurrección, a la transformación
y la muerte de los impíos. Amén. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay una segunda resurrección. ¿Qué te parece si lo vemos? ¿Sí? ¿Cómo no, hermano? Vamos para allá. Vamos ahí. Lo citamos, creo que estamos hablando del mismo capítulo. Estamos hablando del mismo capítulo, ¿sí? ¿Sí? Y que inclusive podemos ver, ¿sí? La inactividad o cuando se encadena al enemigo durante todo ese tiempo, ¿sí? Y que nos dice, ¿verdad? Y que es para confusión por allí, ¿verdad? Para que no engañe más a las naciones, ¿sí? Que creo que por allí podríamos ver tres conceptos solamente, ¿verdad? Sí. Y nos decía de esta forma. Bueno, Acá nos déjame dice... que lo leo yo, porque ya estás leyendo mucho. Sí. Vamos. Vi un mensajero que bajaba del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Esto lo estamos citando en Apocalipsis 20, 1 y 2. Él prendió al gran dragón, aquella serpiente antigua que es el acusador, y el Satán, y lo ató por 1000 años. Nos podemos imaginar, ¿verdad? No sé, el dragón como una cosa como esa que está en un lugar por allí, ¿verdad? Esperando lo que le va a ocurrir, porque ya sabe lo que le va a pasar. Si nosotros todavía luchamos, peleamos, que queremos llegar, que la gracia nos alcance, ¿verdad? Para llegar a aquel momento. Pero el enemigo, que se ha trasladado, ya sabe cuál es su final también. No sé, ¿tenemos algo, hermano Ariel? No. Sí, tenemos algo, pero continúe, mi hermano Carlos. Bien, yo continúo la lectura. Le di lectura al verso 2. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Estoy leyendo hasta el verso 3. Lo arrojó al abismo, lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Bien? Bien, ahí recibíamos una pregunta, ¿sí? ¿Qué es lo que puede significar, verdad, que va a regir a las naciones con vara de hierro? ¿Sí? O sea, que podemos llegar a interpretar, podemos llegar a entender, ¿verdad? De que van a haber algunos que son entendibles, ¿verdad? Y que, bueno, van a ser tratados de otra manera. Por así se habla en ese concepto, en ese tono. Entonces, como para decir, bueno, cuando nosotros decimos que va a regir, ¿verdad?, a las naciones con vara de hierro, es como si estuviera castigando a las naciones para que obedezcan. Y si yo me retraigo al principio, hermano Carlos, siempre fue por elección. Todas las cosas fueron por elección. Pero bueno, lo dejo a usted. Creo que en cuanto a la definición del tema, Sí. de lo que es el milenio, y de lo que tomábamos recién como lectura del capítulo 20 de Apocalipsis, creo que por ahí no entra otro periodo, sino que en los 1000 años es claro que vamos a reinar. Habrá un gobierno milenial, y fuera de ese periodo, fuera de ese tiempo de los 1000 años, no hay oportunidades, no hay a qué regir con vara de hierro, porque esos se van a levantar en la segunda resurrección. Bienaventurado el que tiene parte, y santo el que tiene parte y la primera en la primera resurrección. O sea, cuando Satanás es suelto de su prisión,
de su prisión. ¿Cuál es el trabajo que hace y a quién va a engañar? A los que quedaron. A los que quedaron para la segunda resurrección. Claro. En esto, hermano Carlos, hay algo que, por ejemplo, ¿no? Capaz que me estoy adelantando, pero hay algo que me gusta decir. Satanás, el enemigo, ¿lo resucita él? No, Claro que no. no. No tiene esa autoridad, no Él tiene no ese tiene poder. No tiene ese poder. No. O sea, es como que pasan los 1000 años, suena el despertador, ¿sí? Suena el despertador después de los 1000 años y se levantan todos aquellos que quedaron para la segunda resurrección. Y se levantan para ir a castigo, porque los de la primera son bienaventurados para reinar con Cristo, y la segunda, ¿para qué los levanta el Señor? Para castigo. Pero por eso, pero creo que me gusta lo que está diciendo, ¿sí? Pero por allí a veces es bueno meterse, ¿qué es lo que otros piensan al respecto? Y que se habla y se dice, yo sé que se dice, ¿verdad? De que queda gente y que esta gente va a tener una nueva oportunidad. Ahora el problema sería con qué lo sostenemos. Porque solamente con decir, ¿verdad? De que los va a engañar, pero es para llevarlos contra la ciudad amada. ¿Sí? Para eso se levanta. O sea, yo creo que desde mi entendimiento, ¿no? Esa es la última batalla que pierde el enemigo, porque él todavía tiene esa idea de que cuando una vez fue al cielo, sí, y dijo seré semejante al Altísimo, y quiso tomar ese lugar que nunca se le dio. Esta es la última que me queda. Esta es la última oportunidad. Dice que se trajo la tercera parte de los ángeles. Acompáñenme. Claro. Él en la cruz una vez más fue derrotado. Pero, ¿cuál es la última guerra que él va a ligar, va a llevar a cabo? Esta. Dice que ¿a dónde va a ir él? A la ciudad amada a hacer guerra, claro, a los que hemos disfrutado ese milenio. Y seguimos entrando en partes complicadas, porque nos dice que desciende fuego del cielo y los consume. Y o les da una segunda oportunidad. Y los consume, eso dice la Escritura. Creo que eso es lo que dice la Escritura, ¿sí? No es lo que estamos pensando. No es lo que pensamos, sino si no tenemos el sostén o el respaldo, no tiene poder la palabra. Amén. Pero en cuanto a eso, ¿por qué hay una primera y una segunda resurrección? La primera son para reinar con Cristo ese milenio preparado desde antes de la fundación del mundo, 1000 años con Cristo, y después eso que se levanta con el mismo pensamiento, porque Él los reúne para ir a hacer guerra. Amén, hermano. Creo que ese es el punto, creo que ese es el punto en cuestión de lo que estamos hablando. ¿Sí? Bien. Me gustaría, Paulito, de que vayamos al capítulo 23, al capítulo 15, el verso 23 es de 1 Corintios. Vamos allá a ver qué es lo que nos dice el capítulo 15. Una vez más, sí, vamos a poner un par de conceptos. Creo que está bueno, ¿sí? A ver, vamos a ver si lo vamos encontrando. Buscando. ¿Sí? Y ya con esto vamos a ir terminando, Pablo. Sí, se pone muy interesante esto, hermano Carlos. Muy interesante. Acá tenemos parte solamente de lo que es el verso, ¿verdad? Muy bien. Adelante, Pablito. Y nos dice de esta forma, y estamos hablando ya del final. Amén. ¿Sí? ¿Cómo de alguna manera el final se aproxima? ¿Sí? Y allí le compartimos el pasaje. Nos dice 15:24. Luego, el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo imperio, toda autoridad y poder. Y sigue diciendo, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Sí? Y acá es donde viene lo interesante, ¿verdad? Él reina, Él gobierna.
Y estos que se levantan contra él, lo que nos dice el capítulo 20, el verso 7, que sale de su prisión para engañar a las naciones de los 4 ángulos de la tierra, a fin de reunirlos para la batalla, el cual número es como la arena del mar. A estos que desciende fuego del cielo y los Amén. consume. ¿Sí? Creo, Y Pablito. él entregó su reino al Dios y Padre, al que le dio. Es como que el Padre le dio esta tarea por hacer. Termina y es como le dijo: papá, padre, acá está mi trabajo, terminado, concluido. Se concluyó su trabajo, su premio también, porque ese es En forma total. total. Ese es el premio por la obediencia, por todo lo que él hizo, porque está muy bien ese verso, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista De inmortalidad. de inmortalidad. O sea, no va a morir a los 100 años, no va a morir a los 200 años. ¿Sí? O sea, cuando comience este reino, Este reino es el final, es la eternidad, porque o sea, de ahí pasamos a la eternidad, pero ya los que vamos a entrar y los que estemos en ese reino, disfrutaremos ese milenio y pasaremos a la otra etapa, amén. a lo que viene, a lo que está preparado, de lo que dice, y me adelanto solamente algo muy, dice, ¿no es cierto?, que después de esto, cuando el Hijo entrega al Padre toda, se somete bajo sus pies también, y ahí es donde hay otra etapa que tiene que venir, que tiene que cumplirse una etapa tan importante como aquella nueva Jerusalén, aquella que tiene que venir. Esta segunda etapa, ¿verdad? Y estaba la etapa anterior que dimos solamente un verso suelto solamente, ¿verdad? Que es lo que antecede, ¿verdad?, a este reino milenial. ¿Qué es lo previo? ¿Cómo se prepara esto que está antes del reino milenial? Y creo que, como usted decía hace un momento, es muy importante esta parte. Y acá ya vemos, ¿verdad?, como dice, y luego el fin, ya está. O sea, el reino de los 1000 años, lo que está anunciado desde el Génesis hasta el mismo Apocalipsis, dijo, ya está, hemos cumplido. ¿Sí? Unos y otros. Obviamente, queda la parte, ¿sí?, como dijo Daniel por allí, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos Para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. confusión perpetua. Creo que eso también es muy claro y contundente, que no hace un tercer tiempo, sino que está hablando de dos cosas. Nada más. Está hablando de lo que en relación a lo que nosotros comprendemos por la palabra y el plan de Dios, llegamos a esta instancia. A esta conclusión. Y no está hablando de que vamos a ir temporalmente al cielo, ¿sí? Y luego de eso, porque así hay cosas dando vuelta, es que vamos temporalmente al cielo por un periodo de tiempo, digamos 7 años o algo por el estilo, ¿sí? Y de ahí se vuelve a la tierra, ¿sí? No, las promesas están desde el comienzo, desde el principio, de la misma manera, ¿sí? Habrían tantos versos para seguir viéndonos y separando, pero también Zacarías habló, ¿no es cierto?, que en un lugar que no es en el cielo, sino ¿a dónde va a poner sus pies? En el Monte de los Olivos. ¿Y qué va a suceder? Entonces, nosotros podemos tener tantos textos bíblicos de que aprueban dónde se va a establecer el reino, y lo que dice también Isaías, que su reino o su imperio no tendrá fin. Así, podríamos, porque la Biblia, la palabra de Dios, está llena de versos que tenemos que seguir viendo y que están incluidos todos estos misterios que a veces a nuestra mirada están un poquito ocultos porque no indagamos sobre las Escrituras. Pero haciendo un paréntesis de todo esto,
el plan de Dios, el sábado creado allí en el Edén que marca, decíamos, las grandes lumbreras que marcan los tiempos, las fiestas solemnes, nos marcan el cumplimiento, el acontecimiento de los tiempos, el día en que estamos viviendo, y también de lo que el Señor dijo cuando Él habitó en medio de nosotros, su vida, las promesas que Él dejó para sus hijos y la fe que hoy hemos abrazado de haber conocido este plan de salvación nos lleva, ¿no es cierto?, a entender y conocer los tiempos del Señor en parte. O sea, seguramente siempre va a faltar. Sí, así es. Algo porque, bueno, el Señor dijo allí por medio de Isaías que mis pensamientos estaremos en la presencia del gran Rey. Amén. Creo que acaba de decir algo que es tremendo y es muy, muy importante, ¿verdad? Poder conocer delante de quién vamos a estar, delante del gran Rey. Amén. ¿Sí? Delante de su presencia. No en este cuerpo mortal, no en este cuerpo pecaminoso, ¿sí? Por la misma razón, por ejemplo, de que Moisés no pudo ver al Señor, ¿sí? Porque ningún ser viviente lo iba a ver, iba a vivir. Entonces hay algo que está preparado para el final, hay algo que está quedando para poder concluir, ¿sí?, con todo esto. Y ahora, bueno, hermano, creo que hay muchas cosas acá para hablar. Dentro de todo recibíamos un mensaje de un hermano y que nos dice que, bueno, las cosas que faltan antes de esto. Y nos habla, por ejemplo, del juicio de las naciones, donde se cumple lo dicho en Apocalipsis 19. Y sí, obviamente, acá estamos hablando no que estamos a las puertas del reino, sino lo que es el reino. En parte, porque nos quedan, como dijo usted, nos quedan muchas cosas por decir con respecto a lo que es el reino. Pero si tuviéramos que hablar lo previo, las cosas que faltan, ¿verdad?, para entrar al reino de los 1000 años, claro, faltan varias cosas, faltan varios eventos. En esta oportunidad hablamos del milenio. Claro. Pero la antesala del milenio tiene muchas cosas que hoy no las recordamos porque no es el tema. Claro. Pero sí se tiene que cumplir Ezequiel 38, Ezequiel 37, Ezequiel 39, que es antes del milenio. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, cuando cae allí en esa gran batalla de Amagedón, caen esos poderes también como lo que es la bestia y el falso profeta. Amén. Creo que son varias cosas. O sea, en resumidas cuentas, cuando a veces estamos diciendo, sí, la venida del Señor está acá a las puertas, la venida del Rey está a las puertas, pero hay muchos eventos, muchos acontecimientos que se tienen que dar también. Amén. ¿Sí? Eso tiene que suceder. Entonces es importante, mi hermano Carlos. Y bueno, creo que no nos puede quedar, digamos, otra visita cuando usted lo disponga. Y después, bueno, ya vamos cerrando. Tenemos muchos saludos que nos están saludando de Misiones, de Junín, de Chile, de varios lugares. Lo están saludando a usted. ¿Sí? Se vinieron acá para escucharlo, para verlo, y por allí, bueno, le sacaba un poco de espacio. Bueno, muchísimas gracias, Pablito, mirá, por esta invitación. Pero sí, buscábamos de poder ser claros con el tema de lo que es el reino milenial, el rey que va a estar en ese que un día vino, nació y volvió, está en ese lugar, va a traer ese reino, pero es necesario, como dijimos así en forma bien rápida, que van a tener que caer esos poderes, esos imperios, para que Él reine, que será un reino espiritual, no habrá muerte, no habrá despido, no nos despediremos, no habrá llanto, no habrá dolor, seremos transformados. Y bueno, ¿cuántas cosas más podemos seguir viendo? Mucho. Pero espero que haya sido de bendición. Amén. Que haya sido también un espacio bien aprovechado, bien bendecido para todos
y también para nosotros, Pablo, para Amén. mí. Sí, Y bueno, así tiene que ser. y agradezco tu invitación. Gracias, hermano. Sí, Gracias bueno. gracias, mi hermano Carlos, mi hermano Pastor, sí, por haber estado con nosotros. Y bueno, a los que nos han estado acompañando en esta noche, le damos las gracias por haber estado allí un momento, gracias por haberse tomado un momento en estas cosas que por allí son difíciles a veces de poderlas abordar y son temas, como decía anteriormente, como si fueran temas olvidados. Y en esto que hemos dado en llamar por allí, mi hermano Carlos, porque estamos transitando esa parte, hay un verso muy, muy leído en todo esto y que hoy hace vida, que es Jeremías 6, su verso 16, ¿sí? Y que es nuestro consejo para todos aquellos, ¿verdad?, que están del otro lado. Párense en los caminos, párense en los caminos y pregunten por la senda antigua cuál sea el buen camino. El Señor nos acompaña, claro que sí, pero también nos pide cómo llegar a Él. Amén. Si una vez más le decimos gracias por estar allí, compartan este contenido que estamos tratando de hacer en este lugar. Estamos tratando de llegar a más gente, a aquellos que no conocen su palabra, estamos tratando de llegar. Entonces, una vez más, que el Señor los bendiga y será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias a los hermanos que nos acompañaron aquí en el lugar también, mi hermano Raúl, mi hermano Rafael, y bueno, el pastor Ariel, que ha sido fiel ahí con nosotros también. Dios les bendiga. Próximamente, el próximo programa nos saldrá mate, capaz. Amén. Bueno, pensé que... Gracias, Bueno, hermano Carlos. bendiciones para todos mis hermanos. Buen descanso, feliz sábado.